¿Qué pasa, gamers? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos con Prepar 3D y estamos con el Airbus de Project Airbus, un avión que es gratuito. Os dejaré el link para descargar este avión en la cajita de información por si lo queréis descargar. Y bueno, a petición de un usuario, voy a salir desde Alicante y voy a hacer un vuelo muy cortito, a ver, será de Alicante a Ibiza. Y nada, el escenario que tengo es default, el de Alicante, no tengo ningún escenario payweb, pero así podemos ver la diferencia de escenario. Cuando lleguemos a Ibiza, en Ibiza sí que hay escenario y veréis la diferencia que hay. Bueno, pues vamos a interior de cabina. Estamos ya con la cabina. Estoy en cabina 3D. Lo tenemos todo en Colandar. Quería hacer el vídeo con FSX y el Airbus de Aerosoft, pero se me crashea el juego. No sé qué he hecho, que se me crashea. Entonces voy a probar de hacerlo con este y en Prepar 3D. A ver si puedo hacer el vuelo mejor. Bueno, pues vamos con el overhead. Encendemos batería. Acto seguido ponemos la APU. Encendemos APU Start. Y le damos a APU Gen. Vamos a encender pues, todo el sistema. Aquí podemos tener la información de los vientos. Y ya podemos poner, bueno, esto va apagado, beacon apagada y dejamos nav y logo encendida. Podemos ir encendiendo todo esto de fly control. Nos vamos a la checklist, preparamos la FMC. Vale, he pasado a pantalla en 2D, menú, proc, y bueno, y esto ya lo podemos cerrar. Vale, volvemos a pantalla 3D, transponder set and standby. Sí, también on. Vale, fill pumps on. Vale, encendido y ya tenemos preparado para hacer patchback. Vale, dejamos preparado esto. Vale, encendemos luces de beacon y vamos a pedir el patchback. Ground from cockpit. Go ahead. Ready for pushback. Okay, steering pin inserted. Release brakes. Brakes released. Okay, pushing back. Vale, empezamos All engines clear pushback. for startup. Vamos a poner en marcha motores. Empezamos a arrancar el motor número 2. Vale, una vez en marcha ponemos el número 1. Vale, una vez estabilizado lo ponemos en auto. Set parking brake. Y esto en modo normal. Parking brakes are Ponemos set. parking Prepare brake. for taxi. And signal on left side. Okay. Going system removed and hand signal on left side. Vale, ya podemos apagar la APU.
Vamos a poner de speed 200. Y altímetro a 11.000 pies. Vamos a ir con un vertical speed de 2.500 pies. Activamos auto thrust. Pasamos al siguiente checklist, que es para before takeoff. Flight detector. Ponemos 2 puntos de flaps. Ponemos el sistema de navegación por GPS. Vale, una vez todo preparado, vamos a ponemos taxi y empezamos a caminar. Vamos a taxi speed, soltamos freno, estacionamiento y nos vamos a cabecera de pista. Activamos que el altímetro vaya a coger altura, o sea, altitud. Bueno, voy a primar el avión, que vaya un poquito más por debajo. Vale, vamos a salir por la pista 28 de Alicante. Tenemos un viento cruzado, aunque es flojito, muy fuerte, vale. Pero va a ser bastante cruzado. Vale, ponemos auto brake en modo max. Picas on, max entre 1 o 3, ponemos 2. Landing lights on, eso esperaré después. Transponder en modo Charlie, vale, ya lo dejamos activado. Fuel he cargado, aquí me lo pone un 25%, bueno, tenía un poquito más, pero con el rodaje y todo eso pues se ha vaciado un poquito más. Vale, ya nos vamos a alinear. Tenemos luces de estrobos, reconocimiento, encendemos luces de landing. Vamos a apagar las taxi. Y bien, vamos acelerando. knots. V1, rotate. V2. Vale, nos vamos arriba. Tren arriba.
traemos un punto de flat, pasamos al siguiente, checklist, climb, auto brake que no. Flaps up. Vamos acelerando un poquito más hasta 240. Flats limpio de flats. Hemos pasado la altitud de transición, ponemos el altímetro en standby. De 10.000 pies, apagamos las landing. Llegamos a altitud de crucero, vamos a poner la belt, dejamos el no smoking y dejamos preparado para el descenso. Vamos a acelerar un poquito más. Ahora ya hemos pasado los 10.000 pies, ya podemos ir más deprisa. Vamos a ir a 230 nudos. Vale, vamos a poner la frecuencia del ILS del aeropuerto de Ibiza de la 224. 9,5. Lo ponemos activo. Y el curso lo ponemos en 241. Ahí, ya tenemos preparado para el aterrizaje. Estamos a 34 millas para iniciar el descenso. Vamos a empezar a desacelerar. Vamos a poner a 200 porque tenemos una restricción de velocidad de 220 nudos. Así que ya vamos reduciendo velocidad. Vamos preparando el Thunder Saint con iremos preparando también la aproximación. Vale, ponemos un punto de flap. Vale, preparamos ya la altitud que deseamos. Lo podemos poner a 3.000 pies. Pondremos en menos 1.800 pies. Vamos a activar el ILS. Armamos el Spring Brake.
el auto brake lo vamos a poner en low. Vale, vamos a reducir más hasta 180 nudos. Ponemos el altímetro ya en el QNH. Debajo 10.000 pies encendemos luces de aterrizaje. Vale, ya tenemos esta configuración correcta, pues pasamos a la configuración de landing. Frecuencia y curso set. Y el modo ILS tenemos ya prepuesto. Altímetro set, auto brake armed, flaps set 3 o 4. Gear down, esto lo dejaremos para después, para el final. Vamos a poner el vertical speed en 1000 pies negativos. Esto nos ayudará a reducir más la velocidad. Vale, vamos a reducir un poco más, 160. Vale, vamos a poner un punto más de flat. Entramos en la última fase de la aproximación. Vamos a pasar al sistema de navegación modo nav. Ya lo tenemos aquí, que nos ha detectado, estamos alineados, pero no estamos en la altitud. Para descender vamos a poner aproximación. Vamos reduciendo más la velocidad y vamos poniendo un punto más de flat. Cuando el diamantito esté de aquí rosado, magenta, se toque el amarillo de aquí, del centro, empezaremos a descender. Vale, voy a preparar el ground handling panel. Dejar en 25 y lo dejo activado. Esto lo que hará será que cuando toque tierra me acomodará la velocidad a la que le haya indicado. Vale, ahora ya iniciamos descenso, empieza a descender por la senda de planeo. Vale, ahora ya podemos reducir hasta 140 más o menos. Sacamos el tren. Y ponemos
otro punto de flap. Ahora ya tenemos la configuración de aterrizaje completa. Pasamos al siguiente. El heading, por si acaso, lo podemos poner en el rumbo del curso de pista. Por si tuviésemos que frustrar, tuviésemos que hacer algo, más vale tener el heading en el rumbo de pista. Podemos poner un punto de flat y vamos allá en full flat. Podemos ir reduciendo un poquitín. 137, ya no mucho más. Cuando estemos a mínimos, desconectamos el piloto automático. Y auto thrust, también hay que desconectarlo. Vale, desconectamos el auto thrust y el piloto automático. Minimum 200. Cortamos potencia. 100. 50. 30. 20. Retard. Vale, y metemos reversa. Damos la reversa. Vale, y aún nos ha sobrado pista. Vale, salimos por esta. A la derecha vamos reduciendo más velocidad. Tenemos luces de taxi. Y ahora apagamos luces de landing. Vale, ya vamos dejándolo a velocidad para taxi. Quitamos las estrobos, las de reconocimiento, las WIN. Solo dejamos beacon, nav y taxi. Y podemos ir desconectando ya transponder standby, TICAS off, engine anti-ice, WIN anti-ice y pitot head on, off, perdón, son estas. Nos quedará desconectar
conectar la APU. Esto lo hacemos ahora. Conectado. Vale, y ahí llegamos a puerta. Podemos apagar las taxi. Ahí vamos centrando. Y hasta que nos ponga aquí stop. Vale, ahí. Ok, stop. Vale, freno de estacionamiento. Podemos apagar los motores. Ponemos esto en APU. Beacon off. Vamos a parking at gate. Fuel pumps off. Ground handling panel. Fuel pump off. Seat and belts. Vale. Vale, ya tendríamos el avión aparcado. Vale, abrimos puerta. A ver si el jetway funciona. Vale, sí, funciona. Se va a poner la pasarela. Bueno, ahora sería el momento de poner calzos, de poner los conos, todo el equipo de tierra. Y bueno, ahora desembarcarían los pasajeros. Bueno, no queda muy a línea. No está muy alineado. Pero bueno, ¿qué se puede pedir? Bueno, y esto es el aeropuerto de Ibiza. Como veis, es el escenario, un escenario de pago. Este es el escenario de Aerosoft. Y como veis, las marcas, hay vehículos, las marcas en el suelo están más representadas. Y bueno, esta es la diferencia de un aeropuerto de default a un aeropuerto de pago. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado y nada, que espero que os guste y dadle like y suscribiros. Hasta otra, chao. Suscríbete, activa la campanita, dale like y comparte con tus amigos.